Arte colonial en México. Se denomina arte colonial o arte americano de la colonia a la producción artística desarrollada durante el periodo de las colonias españolas y portuguesas en América Latina, entre los siglos XVI y XIX. Este arte se caracteriza por la fusión de cosmovisiones y técnicas de conquistadores y aborígenes, una diferencia fundamental con los conquistadores anglosajones, quienes simplemente aniquilaron a todos los indios de Norteamérica y no permitieron ningún tipo de mezcla. Las artes fueron uno de los aspectos impuestos más representativos de este periodo posterior a Colón y su arribo. Se tratarían de todas las expresiones artísticas que se dieron entre la llegada de los europeos y la independencia de América Latina, es decir, un periodo cultural que abarcó 400 años. Algunas de las características que lo distinguen serían los siguientes. Tenía un componente altamente religioso. Se utilizó como una de las formas más eficaces de evangelización de los indígenas. Su principal forma de manifestación ha sido la arquitectura, la cual se representó a través de hospitales, universidades e iglesias. Tiene un fuerte raigambre europea, siguiendo estilos como el renacentista, barroco y rococó. Su pintura fue originalmente imitación del estilo europeo, sin embargo, con el tiempo fue ganando señales propias. Su pintura fue originalmente imitación del estilo europeo. Su origen. El arte colonial tiene una fuerte raigambre europea. Pasó mucho tiempo para que el arte colonial diseñara con mayor claridad aspectos de las artes precolombianas. Historia. La llegada de los españoles al continente supuso un periodo de transformaciones. Las condiciones materiales de este periodo histórico fueron trastocadas profundamente. Una tipología algo apresurada de este tema sería la siguiente: renacentista, el cual es una postura que decide romper oportunamente con los estilos de medioevo, en lugar de darle un lugar privilegiado a lo divino. Se trata de reconectar con la humanidad y la naturaleza a través de diferentes producciones estilísticas. Barroco consiste en un estilo artístico muy popular entre las colonias hispanoamericanas. Se distinguió por ser un movimiento con tendencia al exceso de detalles, sea a nivel de lo ornamental y lo suntuoso. Rococó, el cual a diferencia del anterior se distinguía por el uso de elementos o colores claros y agradables a la vista, con el fin de representar el estilo de vida artístico del momento. El arte colonial en México también es conocido como novohispano o arte de Nueva España. Fue inicialmente un reflejo de los ideales políticos religiosos, característicos de la tradición europea inserta en los territorios de América. Los más importantes arquitectos de la época novohispana, como Miguel de Agüero, Alonso Martínez, López Juan y Luis Gómez de Transmonte, Pedro de Arrieta, Lorenzo Rodríguez, Francisco Antonio de Guerrero y Torres Manuel Tolsa, entre otros, participaron en la realización de la Catedral de la Ciudad de México. Arte colonial. El arte colonial es un estilo artístico del índole religioso, el cual fue una fuente de inspiración para la arquitectura de muchos hospitales, iglesias y universidades. El arte colonial tiene una fuerte raigambre europea. En un principio, la participación de las artes indígenas o precolombianas en casi nula, gran parte de las manifestaciones coloniales eran de hecho importadas. Tipos de arte colonial: renacentista, el cual es una postura que decide romper oportunamente con los estilos del medioevo. En lugar de darle un lugar tan privilegiado a lo divino, se trata de reconectar con la humanidad y la naturaleza a través de diferentes producciones estilísticas. Barroco. Características. Número 1. Propio del arte occidental. El arte moderno surgió en Europa a consecuencia de la Revolución Industrial y se extiende hasta Estados Unidos manteniéndose como un fenómeno occidental. 2. Contraposición al arte académico entendido como la tradición artística clásica occidental. 3. Interés por otras culturas. Si bien el arte moderno se opone a las tradiciones occidentales del arte académico, una de sus fuentes de inspiración y experimentación son las tradiciones artísticas de otras culturas. 4. Innovación constante. Se experimenta con nuevos temas, materiales, técnicas y procesos. 5. Desarrollo del comercio del arte. Conceptos como el marchante o la galería del arte nacen y se desarrollan junto al arte moderno. 6. Mecanazgo burgués. El rol de los artistas cambia a medida que la burguesía intelectual sustituye a las instituciones políticas y religiosas como principal cliente. 7. Nuevo concepto de arte. Se cuestionan los límites y funciones del arte ampliándose el concepto de lo que es arte. 8. El arte por el arte. La función principal del arte deja de ser la de transmitir los mensajes políticos y religiosos oficiales. Los artistas procuran crear obras cuyo valor reside en sí mismas. Personajes ilustres del arte.
Jorge de la Cruz, Francisco Morocho, Talavera de Puebla. Obras: Catedral de Puebla, Iglesia de la Compañía, la Asunción de la Virgen de Luis de Riñao. Mesoamérica ocupó las más grandes civilizaciones prehispánicas, particularmente desarrolladas al norte de México en gran medida. Cronológicamente se desarrollaron entre 2500 a.C. y 1500 después de Cristo, considerando que fue la época en la que muchas civilizaciones indígenas fueron destruidas tras la invasión europea. Surge una arquitectura monumental y muy avanzada, así como de increíbles tallas en madera y piedra, cerámica y pintura, sin dejar de lado el rico conocimiento desarrollado por estas tierras al crear todo un mundo místico a partir de sus creencias. El empleo de los recursos naturales para el desarrollo de sus grandes creaciones artísticas e incluso para organizarse y formar su propia civilización. Existieron culturas como la olmeca, los mayas, la cultura teotihuacana y los aztecas, como los más grandes, aunque también estuvieron los toltecas, zapotecas, purépechas, huastecas y totonacas, entre otros. Periodos del arte prehispánico. Estos periodos van desde el Lítico, en el que se forma un grupo de cazadores-recolectores sin grandes desarrollos artísticos del que se tenga conocimiento hasta ahora. Desarrollado en el 6000 a.C. aproximadamente, esto le seguiría un periodo arcaico desarrollado principalmente con una de las primeras aldeas del Valle de Teotihuacán. Le seguirán los tres grandes periodos de desarrollo: preclásico, clásico y posclásico, aunque se realicen varias clasificaciones en orden cronológico. La historia del área mencionada se divide en 5 periodos. Periodo formativo o preclásico. El periodo comprendido entre 1500 a.C. y 300 después de Cristo incluye pequeñas dominaciones con diferentes culturas que se desarrollan de forma independiente, creándose culturas diferentes. Periodo clásico. Este periodo comienza a finales de los 300 después de Cristo, siendo la etapa en la que su estilo tomaría más forma, especialmente en las culturas que se organizaron y permanecieron activas, formando un gran imperio. Periodo posclásico. Esta etapa se inicia en el año 900 después de Cristo hasta 1540 después de Cristo aproximadamente. Esta etapa se caracteriza por las habituales guerras provocadas por el crecimiento demográfico y el desarrollo tecnológico principalmente. Características del arte prehispánico. La mayoría de la alfarería fue desarrollada por grupos sedentarios de agricultores cuyos objetos desarrollados eran con fines utilitarios más que artísticos o estéticos. La decoración de estos, sin embargo, existían siendo objetos tales como platos y vasos llenos de colores con motivos particulares. Además, estos objetos también eran empleados por muchas de estas culturas con fines ceremoniales para diversos rituales. Otras tantas culturas aún hoy celebran, respetan e intentan continuar con las ideologías prehispánicas, especialmente en regiones como México, Perú, Ecuador, entre otras, en las que se dejó plasmado un legado estas diversas formas de vida tanto como con los objetos como con la rica arquitectura. El arte prehispánico estuvo fuertemente influenciado por la región. El arte prehispánico reflejó las ideas, costumbres e idiosincrasias de los pueblos aborígenes. El arte prehispánico reflejó los dioses, las divinidades y demás creencias. El arte prehispánico fue diverso, como por ejemplo las cerámicas, esculturas, poesías, mitos y leyendas. Las características básicas del arte prehispánico son o fueron cerámicas, colores naturales con plantas y sobre todo sus colores ocre, arcilla, turquesa, colores amarillos, colores ladrillo y sobre todo su fina orfebrería y telares desbordantes de belleza, que aún hoy los usan o están usando e imitando para las grandes pasarelas europeas y americanas. Legado. Una de las manifestaciones artísticas más representativas de nuestra tierra es el arte prehispánico, expresiones desarrolladas por las culturas anteriores a la conquista española y que dejaron un legado importante a través de la arquitectura, arte, plomería, textiles, cerámicas, orfebrería y pintura, entre muchas otras. Cultura olmeca, del año 1200 a.C. al 400 a.C. Seguramente las cabezas colosales son las obras de arte que más reconoces de la cultura olmeca.
piezas esculpidas de grandes piedras de basalto de más de 2 metros de altura y 25 toneladas de peso, con la que da la bienvenida al Parque Museo La Venta en Villahermosa. El arte olmeca era complejo, estilizado y con una iconografía religiosa, aunque muchas obras también eran naturalistas con una alta precisión de la anatomía humana y animal. Sus representaciones más frecuentes son los diversos atributos del jaguar: cejas, encías, garras o manchas, solos o en combinación con elementos humanos. Cultura maya, del año 2000 a.C. al 250 después de Cristo. El arte maya es reconocido por su excelente manufactura y gran detalle, como los tallados y relieves en estuco, las máscaras funerarias elaboradas de jade, así como pinturas con la técnica al fresco, como las que se observan en Bonampak, Chiapas. Los artistas hicieron magníficas obras en escultura, pintura, tallado de piedra, jade y cerámica. La mayoría de las piezas muestran la vida de los mayas, gran parte de las clases superiores. Los materiales más utilizados fueron piedra, madera, yeso, pintura, cerámica, jade y conchas. Cultura azteca o mexica, del año 1325 al 1521. Fue una civilización muy prolífica en la escultura, música, textiles, arte plumario, con plumas de aves tropicales del sur de México y de Guatemala, danza, obras plásticas y arquitectura religiosa, esta última con construcciones originales, como los templos gemelos con 2 escalinatas de acceso.